agradezco y mucho que podamos charlar con Victoria Giarrizzo, que es economista, es directora del Centro de Economía Regional y Experimental, investigadora de la UBA, y además me pone nuestra productora, que es una excelente jugadora de fútbol. Mira vos. Hola Victoria, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Así es, o sea, sos una excelente jugadora de fútbol. No sé si excelente, pero juego al fútbol. Qué bueno, qué bueno eso de poder por algún otro lado ir, bueno, sacando adrenalina que la economía y nuestro país a veces nos generan, ¿no? Sí, tal cual, exacto. Bueno, le quiero contar a nuestra audiencia que Victoria genera trabajos muy interesantes y además te he seguido especialmente con el tema de la tarjeta de crédito. Lo has explicado como nadie, en el sentido de qué pasaba y cuáles fueron los problemas con aquellos anuncios del gobierno en que uno podía tomarse 3 meses y poder pagar después en cuotas, y las sorpresas que hubo cuando empezaron a llegar los consumos, ¿no? Sí, exacto. O sea, en realidad cuando se anunció el refinanciamiento de las tarjetas de crédito, el anuncio fue un poco confuso, ¿no? Porque se decía que ibas a pagar 147 cada mil, y la gente un poco entendió que eso era el interés que iba a pagar. Sí. Y claro, cuando llegaron los resúmenes, la tasa que sí habían dicho del 43% estaba bien, pero se aplicaba sobre cada cuota. Por ejemplo, si yo tenía que pagar 10.000 pesos de cuota, iba a pagar 4.300 además de interés. Claro. O sea, 14.300. Y eso, la verdad que se hizo un costo muy alto para las familias que además ya venían vienen con niveles de endeudamiento altos. Claro. ¿no? Entonces, la verdad que fue una sorpresa. Una última sobre esto y después voy a ese trabajo también realmente muy puntilloso sobre el endeudamiento de las familias que no llama la atención, sino que es una radiografía impactante de qué nos está pasando como Argentina. Esto de las tarjetas, ¿lo corrigió el gobierno, lo corrigió el Banco Central o no? No. O sea, ¿hola? Sí, te escucho. Sí, o sea, no, lo que sí hicieron fue empezar a controlar a los bancos que no cobren excesos, o sea, que solo se cobre el 43%, porque en realidad ellos hicieron 43% de tasa, pero los bancos no pueden aplicar ninguna otra costo o gasto administrativo arriba. Y hubo gente que le empezaron a llegar costos más altos, entonces lo que se dispuso es controlar. Lo que pasa es que aún controlando, el costo del 43% sigue siendo alto. Y ahora viene la refinanciación que se hizo de las tarjetas que vencen este mes. Y bueno, estamos en la misma porque el interés que se paga es muy alto, para en función también de los ingresos que tiene hoy un hogar. Claro. Lo que termina pasando es una transferencia muy alta de ingresos desde los hogares hacia el sistema financiero, ¿no? Bueno, y en el medio de eso, que incluso vi que hubo una baja en la utilización de las tarjetas de crédito, aparece este trabajo muy interesante sobre la caída de los ingresos y el endeudamiento que tienen las familias argentinas. 9 de cada 10 debemos plata. Sí, o sea, tenemos algún tipo de deuda, ya sea bancaria o no bancaria, o sea, por ejemplo, deber impuestos, deber servicios o atrasos con la cuota del auto, con el colegio, con los expensas, o sea, algún tipo de deuda tenemos, 9 de cada 10 argentinos, la verdad que, y también incluyendo ahí la deuda bancaria, ¿no? Es un nivel muy alto, pero la realidad todos nos hemos visto de alguna manera obligados a patear algún pago hacia adelante. Por ejemplo, el que más se siente son impuestos, ¿no? Donde más atraso hay y donde más va a costar posiblemente regularizar, ¿no? Porque es lo que primero se dejó de pagar. Claro. Eso lo sienten mucho los estados, pero a su vez no aflojan la horca impositiva, ¿no? Sí, la horca impositiva en Argentina es excesiva. La verdad que uno habla con cualquier empresario pyme y te dice la complejidad de impuestos. Yo justo los otros días estaba pasamos por una fábrica de metal mecánica, ¿no? Y el dueño nos dice, mira,
al escritorio y tenía una pila de carpetas, dice, todo eso es de los impuestos que tengo que pagar, o sea, es un nivel de complejidad que cualquier empresa hoy, si no tiene un contador, es muy difícil de llevar adelante, más allá de la presión, ¿no? La presión tributaria es altísima. Claro, cuando vos decís que, casi el 50%, hay un estimativo de un 41%, que no es menor, de las familias están endeudadas y que no saben cómo hacer para pagar. Haces digamos, sobre los 44 millones de habitantes, o bueno, sobre lo que implica una familia, ¿no? Que obviamente que es menos, de 44 millones, ¿es este trabajo? Y en realidad, no, sobre menos, porque nosotros estimamos sobre la cantidad de hogares. Claro. Entonces, la realidad es que nosotros hacemos una encuesta entre casi 7.000 personas y después, como proyectamos eso en la población total, ¿no? Y bueno, ahí lo que sí nos encontramos es que había un 40% de gente que no sabe si va a poder pagar, o sea, que nos dice que no sabe si va a poder pagar su deuda o directamente que no la va a poder pagar. Entonces, claro, los niveles de ingreso también quedaron muy afectados con todo esto, y aumentó el desempleo, cayeron los ingresos. La verdad que para la gente es un panorama hoy incierto, ¿no? Claro. Otra de las cosas que veía también, y me puse a pensar, porque uno tiene conocidos en todos lados, o uno mismo, que por ahí necesita que algún familiar, algún amigo, le tienda una mano en un momento difícil. Ahora el problema es su devolución. Sí, exacto. O sea, al principio de la cuarentena hubo mucho de eso. O sea, la gente que enseguida se quedó sin actividad apeló a sus ahorros y a la ayuda de familiares. Lo que pasa es que cuando fueron pasando los meses y la extensión de la cuarentena, muchos de esos familiares también se fueron quedando sin ingresos. Y obviamente que la deuda con familiares a veces o con amigos, es un poco conflictiva, porque sobre todo en los sectores medios, donde cuando se presta dinero, se lo presta y se hace el cálculo en dólares. Bueno, te presté 130.000 pesos, por decir algo, te presté $1.000, y cuando me lo tenés que devolver, claro, por ahí el dólar subió y entonces es más plata. El que lo pidió siguen siendo 130.000 pesos. Entonces, todo eso genera como algunos roces entre unos y otros. Claro. La verdad que... Sí, tremendo esto. ¿Qué estás viendo de nuestra economía? ¿Hacia dónde vamos? No sé cómo analizás las medidas del gobierno, las que se van conociendo así en cuentagotas. No apareció todavía esas 60 medidas que había anunciado el presidente. Mira, hoy el gobierno nacional dispuso de una gran cantidad de programas de apoyo a las empresas, sobre todo al sector industrial. Programas de aportes no reembolsables, que son subsidios. Pues todo eso puede ayudar un poco. Lo que pasa es que muchas empresas desconocen estos programas, y cuando uno entra incluso a la página del Ministerio de Producción para ver todos los programas que hay, están todos muy dispersos, muy complicado ver, bueno, cuáles son realmente estos programas, en cuál califica una empresa, en cuál califica otra. Entonces, hay, es cierto, mucho dinero que volcó el gobierno para incentivar la producción. De todas maneras, no sé cómo va a ser la gestión de esos recursos, ¿no? Por otro lado, uno ve que a nivel industria se está dando una recuperación un poco más rápida, porque cayeron mucho los niveles de importación. Claro. Entonces hay mucha sustitución importada por producción nacional. Uno lo puede ver desde en el sector textil, en el sector maderero. Me quiero, perdón, detener ahí. Vi un tuit tuyo hace poquito donde justamente reflejabas eso, ¿no? Que en diciembre, creo, estaba la industria textil totalmente alicaída y ahora tiene un repunte, como la del maderera, claro, con el mueble. Exacto, porque como se frenaron mucho las importaciones, entonces hay más demanda del producto local, ¿no? Lo mismo pasa con el sector, maderero, calzados, con muchos de estos sectores donde hay un repunte en la industria por ese motivo. Ahora, cuando uno va al consumo, va al comercio, no, el comercio sigue cayendo, porque la gente no importaba si consumía nacional o importado, o sea,
para la industria sí hace la diferencia, para el comercio no. Entonces, cuando uno mira, el sector industrial va a tener una recuperación más rápida que el sector comercial. Entonces, ¿y por qué? Porque el consumo, las familias están con niveles de consumo que son, con niveles, de ingresos que son 40% más bajos que 2 años atrás, ingresos reales, ¿no? Y al mismo tiempo con niveles de endeudamiento altísimos, con lo cual su capacidad de consumo hoy es muy baja. Y aparte, bueno, la gente no sale a la calle, entonces todo ese consumo paseo que había de, bueno, voy al shopping a recorrer y de paso compro, o busco a mi hijo del colegio y de paso compro algo, todo ese consumo paseo hoy no existe, ¿no? Entonces, los niveles de recuperación del consumo van a ser lentos en Argentina. Victoria, tampoco hay... Perdón, dijiste que tenemos una capacidad económica 40% menor que hace 10 años atrás, ¿o te entendí mal? 2 años atrás. 2 años atrás. Sí, el ingreso familiar hoy, el ingreso asalariado del sector formal y los ingresos también familiares del sector formal y no formal cayeron 40% en 2 años. Este es un dato del INDEX, no es un dato nuestro. Y bueno, la verdad que es una barbaridad lo que ha caído el poder de compra del hogar, ¿no? Claro. Porque, a ver, si uno mira 2 años para atrás, esta crisis no es nueva, o sea, Argentina tuvo recesión en el 2018, en el 2019, y va a tener en el 2020, que va a ser una caída estrepitosa, pero, y después si uno mira años anteriores, ya desde el 2011, que venimos, crecemos un año, caemos otro, crecemos, caemos, o sea que no es una crisis nueva, la crisis esta obviamente supera todo lo que podríamos haber pensado, y también la diferencia es que nos agarra sin resto económico, digamos, para hacer frente a esta crisis. Entonces, yo quería profundizar, y Marcos tiene otra pregunta para hacerte, pero quería profundizar sobre esto. Vos decís que hay un hueco en en los programas que realiza el gobierno y lo que llega especialmente a las pymes, es decir, que están en las páginas, pero muchas veces las pymes no se enteran. O sea, para las pymes no se enteran, o sea, se anuncian, para las pymes no se enteran, y cuando entran a las páginas es muy difícil, hay mucho programa y marea un poco la cantidad que hay. Entonces, ver, bueno, ¿cuál aplica a la empresa? Y la empresa muchas veces nos vienen a consultar a ver qué programas hay, que no entienden lo que hay, que no saben. Después la cantidad de papeles, la cantidad de cómo el sistema de inscripción, todo eso es un poco complejo, ¿no? O sea, está bien que haya algo que haya control para que no se anote control cualquiera, que haya filtros, condiciones, pero para la empresa es complejo si no tiene alguien que lo asesore también en cómo presentarse esos programas. Más allá que muchas empresas no se presentan porque tienen como cierto escepticismo de que les pueda salir, o sea, lo que sí es cierto es que hay muchísimas líneas que se han volcado, ¿no? Y después, uno cuando ve lo que está haciendo el gobierno, no es que lo está haciendo mal. O sea, yo justo acabo de publicar un libro que se llama Alberto, tenemos un problema, que hablo un poco de esto de que uno hoy tiene que hacer una especie de sustitución selectiva de importaciones, que no es pasar a producir todo, sino, bueno, vamos a producir aquellos productos donde más déficit cambiario tenemos. Por ejemplo, autopartes, ¿no? Que es uno de los sectores de la automotriz donde más déficit cambiario tenemos y que es un agujero por donde se te van divisas. Y, por ejemplo, uno ve que entre las medidas que está haciendo el gobierno, y bueno, está apuntando a eso también, decir, bueno, ¿cuáles son los sectores que más déficit generan de divisa? Bueno, vamos a impulsarlo. Entonces tienen un programa, por ejemplo, para impulsar al sector automotriz o para impulsar el sector proveedores de industrias locales. Hay muchos programas hoy. O sea, si uno tiene que entrar a la página del Ministerio de Desarrollo, de Producción y Desarrollo, y se va a encontrar con muchísimas líneas, incluso de aportes no reembolsables, que son subsidios. Entonces, esto puede ayudar un poco a la empresa a, digamos, a tener un aliciente más allá de los ATP y más allá de todas estas ayudas. Que, o sea, ayuda para, más que nada para esto de mejorar la rentabilidad. También es cierto que hay mucho para el emprendedor y la industria y hay muy poco para el comercio, ¿no? Claro. Es uno de los sectores más dolidos hoy, ¿no? De esta crisis. Es una crisis que nos va a costar mucho salir, ¿no? Claro. Victoria, Marcos Pereira te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás observando el movimiento de inflacionario en la Argentina? ¿Ves que los números me parece que comienzan a recalentarse un poquito? Sí,
Sí, hasta ahora estuvo muy contenida la inflación, más que nada porque había muchos productos que no tenían precio de referencia porque no se vendían, ¿no? Estuvo muy contenida, además, por otro lado sigue contenida porque hay mucho control en los alimentos y bebidas, las tarifas están congeladas, entonces tenés muchos frentes de contención. Uno en agosto está esperando una inflación del 2,6%, que no es muy distinta a la que hubo en julio. Entonces, por ahora todavía no es un recalentamiento de precios cuando mirás el índice general. Ahora, cuando vos lo abrís y decís, bueno, miremos por sector, ves aumentos en el electrodoméstico, ves aumentos importantes en muchos sectores, ¿no? Entonces, posiblemente en septiembre empecemos a ver un recalentamiento, además que está el impacto de los combustibles, y además que en la medida ahora que se fueron liberando algunos sectores de actividad, y bueno, los precios también han ido subiendo. El empresario ha sido muy prolijo en estos meses en subir precios, más que nada porque las ventas eran tan bajas que lo poco que vendías no lo querías frenar y necesitabas liquidez para pagar sueldos, pero ahora que se está como de alguna manera regularizando la situación, y sí, vamos a tener, yo creo que en los próximos meses la inflación mensual va a empezar a ser un poco más alta. Aún así, este año vas a terminar con una inflación no mayor al 37%, ¿no? Ajá. Pienso que vamos a tener un 2021 mucho más complicado en términos inflacionarios de lo que va a ser este año. La última pregunta de mi parte, Alberto, tenemos un problema, este libro tuyo, ¿viene con algún capítulo de alguna sugerencia? Sí, o sea, en realidad el libro lo que plantea es que más allá del desastre que es la actividad económica, estamos en una oportunidad única de volver a empezar, por ejemplo, de hacer una gran reforma tributaria, en donde se bajen impuestos, se simplifiquen impuestos. ¿Por qué? Porque Argentina nunca hizo esta reforma por miedo a, mientras tanto, perder recaudación. Claro. Pero en este momento es tanto el déficit fiscal y lo que estás financiando con emisión, que la realidad que tomar un riesgo de tener los primeros meses de baja la recaudación es el momento ideal, porque sabes que en el futuro vas a generar más ingreso, más actividad. Por otro lado, también ahí un poco trato de que vos vas a una economía de menor consumo en adelante, estás obligado a bajar costo de las empresas, uno de esos costos es el tributario, también el costo financiero, tenés que bajar el costo logístico, el costo burocrático, y acá para bajar el costo logístico es muy importante que el gobierno, en el medio de todo este despilfarro, bueno, hablemos no de despilfarro, pero todo este dinero que está volcando la economía, también empieza a volcarlo en obras para mejorar el sistema de transporte, por ejemplo, el sistema del ferrocarril. Argentina, por su geografía, que está extensa de norte a sur, de este a oeste, la verdad que necesita un medio de transporte más económico. Claro. Entonces, este es el momento ideal para hacer ese tipo de reformas. Mientras sea tan amigo de Hugo Moyano, lo veo un poco difícil. Sí, es muy difícil, con la presión de los gremios atrás, ¿no? Pero hay un momento donde va a haber que desarticular todo eso. Y después, bueno, hay otros temas que uno tiene que empezar a plantear, que muchas veces se habla de tenemos que exportar, pero hablamos de tenemos que exportar, armar mesas de exportadores y todo eso, pero es muy complejo exportar desde la Argentina por toda la burocracia que implica el proceso exportador. Claro, entonces, claro. Si no resolvemos todo eso, y la exportación, la verdad que por más deseo que haya, por más financiamiento que le pongas, va a ser muy difícil concretarla. Claro. Lo mismo que si uno no, o sea, Argentina es de los países que menos invierten en investigación y desarrollo, invertimos 0,5% del PBI, cuando el promedio del mundo es 2% y los países desarrollados están en 3-4%. Entonces, la realidad es que en esta crisis también es un buen momento para plantearnos, bueno, qué sectores queremos impulsar en todo lo que es innovación y desarrollo y volcar recursos a esos sectores, ¿no? Porque ningún país o de los países que crecen y se desarrollan también a partir del desarrollo, las innovaciones, la generación de nuevos productos. Si uno va a los sectores, por ejemplo, hoy, yo te pongo cualquier sector de actividad, ¿no? Y vas a una empresa que hace máquinas y equipos, por ejemplo. Vas a tener aquellas que producen en serie, que son muy grandes, porque para vender y producir en serie, y si no vas a tener aquellas que producen productos muy específicos para demandas específicas.
eso atrás requiere mucha innovación, ingeniería. Bueno, Argentina tiene que multiplicar ese tipo de empresas. Pero sí, para multiplicarlos también necesitas como, formar ingenieros, formar mano de obra especializada en eso, ¿no? Sí, uno sueña con que Argentina multiplique los INVAP en cada área. Claro, pero bueno, es muy difícil. En esta Argentina sí, es muy difícil. Me parece que si hay una enseñanza que quizás nos deje esta crisis, es que así como en toda la región ambas se tienen que juntar la Reta con Kicillof, con Fernández, o sea, la oposición con el oficialismo para ver cómo se toman medidas conjuntas, lo mismo pasa en economía. O sea, es muy difícil pensar un programa de desarrollo si no hay un consenso entre el oficialismo y la oposición, porque si no lo que terminas son 4 años que aplicas una medida, viene el próximo gobierno, aplica algo totalmente distinto, Claro. y todos creemos que lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, Claro. en vez de decir, bueno, voy a mejorar esto que estuvo mal en el gobierno anterior, entonces parajemos y digamos de nuevo. Nos quedamos siempre en la herencia recibida, pero ningún gobierno piensa en la herencia que va a dejar, y acá el tema de la herencia que vamos a dejar es fundamental, porque nosotros hasta el próximo, este gobierno va a estar muy tranquilo porque pateó la deuda para adelante, pero la pregunta es cómo va a ser para generar recursos para que el próximo gobierno pueda pagar esa deuda, porque apenas asuma va a tener que empezar a pagar. Así es. De todo esto va a ser el libro. Buenísimo, ya están las librerías, a pesar de que ahora... Por ahora se está vendiendo por Mercado Libre porque está en distribución, o sea, con todo esto de la pandemia está llegando muy lentamente. Bueno, pero es un nuevo método al que uno acude, lo recomendamos. Alberto, tenemos un problema. Gracias, Victoria, es un placer conversar contigo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Bien, hablamos con la economista Victoria Giarrizo, cuyos trabajos se pueden encontrar, además de ser excelente jugadora de fútbol, se pueden encontrar en internet y trabaja sobre encuestas muy, muy interesantes como estas que yo les contaba con respecto al endeudamiento de los argentinos.